Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Es una alegría reencontrarnos una vez más en este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 21 de octubre y vamos a continuar en el libro de Filemón. Y antes de esto quisiera que oremos juntos. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, estamos aquí delante de ti, Señor, para rogarte que nos guíes esta mañana, Señor, que nos des dirección y que podamos entender lo que tienes en tu palabra para nosotros. Padre, necesitamos de tu guía, de tu dirección, así que te pedimos que lo hagas en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, entonces antes de comenzar quisiera dar lectura a los versículos 17 al 25 de esta carta, y la palabra de Dios dice así: Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Eso es lo que nos dice estos versículos. Onésimo había buscado su libertad equivocadamente. Él huyó de la casa de Filemón. Él era un fugitivo, y cuando él se fue de esta casa, se llevó algo de dinero o de valor para poder sustentarse a sí mismo en la vida en la gran ciudad de Roma. Pero por la providencia de Dios, este esclavo, este fugitivo, de alguna manera entró en contacto con el apóstol Pablo, quien estaba también en Roma. Él era un prisionero en una casa alquilada. Y saben, aunque él estaba en este lugar, el apóstol podía enseñar, podía continuar predicando la palabra de Dios a toda la gente que iba y venía en ese lugar. Fueran cuales fueran las circunstancias, Onésimo llegó a oír la predicación de Pablo y el Señor Jesús lo salvó. El esclavo Onésimo, ya siendo cristiano, fue un verdadero amigo, un servidor, un ayudante muy cercano y muy valorado por Pablo en todo ese tiempo de su encarcelamiento. Sin embargo, él sabía que tenía que devolverlo, tenía que enviarlo de regreso. En estas circunstancias, el apóstol Pablo le habla a Filemón y le dice que no tengas recelo, ¿no? Que no tenga ninguna duda en recibir a su esclavo una vez más, porque él estaba regresando y en esta ocasión iba a ser diferente a la anterior. Onésimo, hermanos, había sido transformado por Dios. Él se había arrepentido, había defraudado a su amo, pero en esta ocasión está haciendo lo correcto, ¿no? Estaba regresando de donde había huido, aunque podía haberle costado la vida. Pablo entonces hace una petición. Le dice a Filemón: recíbele, abre tus brazos. Sabes, él era antes inútil, no te era beneficioso, pero él no es el mismo. Este hombre ha sido transformado, ha sido tocado por el Señor. Y sabes, ahora a ti y a mí nos es útil, nos es beneficioso. Así que por favor, perdónale. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Hermanos, cuando un cristiano no puede perdonar al ofensor, se amarra, se queda esclavizado a su pasado. Cuando el cristiano, el creyente no perdona, la herida se mantiene abierta, se mantiene el dolor. Cuando el creyente, el Hijo de Dios, no perdona, la herida no sana. Y saben, esa persona vive recordando la ofensa una y otra vez. Entonces el enojo se hace más y más grande. Se convierte en una persona amargada. Hermanos, la amargura no es solo un pecado, es más bien como una infección. Y esta infección va a infectar la vida de aquel que está enojado, la vida de aquel que no quiere perdonar.
Entonces Pablo le dice en el versículo 21 a Filemón, yo te he escrito, confío en tu obediencia. Además de eso, sé que vas a hacer aún más de lo que te estoy pidiendo, más de lo que yo te digo. Aunque el apóstol nunca aunque el apóstol nunca le ordenó a Filemón que perdone a Onésimo, él tenía la confianza de que Filemón era un hombre piadoso, era un hombre correcto, honrado. Pablo ya presentó sus características en el verso 4 hasta el verso 7. Demos lectura a estos versos. Así dice el verso 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En estos versos, el apóstol elogia a Filemón. Él lo describe con términos sobresalientes. Él le dice, tú has confortado los corazones de los santos. Tú has ayudado a estas personas y eso se escucha. ¿Dónde había escuchado esto Pablo? En la cárcel, ¿cierto? Tal vez y posiblemente Filemón es Onésimo es el que le dijo esto, ¿sí? Pero, hermanos, cuando Pablo elogia a Filemón, él da la gloria a Dios, le da gracias al Salvador por este hermano. Porque él sabe, el apóstol conoce, que sin Dios ningún hombre, ninguna mujer puede cambiar por sí solo. Ningún hombre, ninguna mujer puede mostrar características de una nueva vida si no está el Señor Jesús con ellos, si no ha tenido un encuentro especial con el Señor. Así que Filemón es un buen ejemplo de lo que un cristiano es genuino. Es un buen ejemplo de un verdadero hijo de Dios que demuestra lealtad al Señor, que demuestra amor, no solamente al Señor, sino también hacia los santos, amor hacia los otros cristianos. Si solo decimos que somos leales al Señor, pero en nuestras vidas hay ausencia de amor, en nuestras vidas hay ausencia de ayudar a los hermanos en la fe, es una mentira. Nuestra vida es una hipocresía. Debemos amar a los hermanos. Pero saben, hermanos, Filemón actuó de una manera correcta. Su corazón, hermanos, estaba deseoso de obedecer a Dios. Así que debemos preguntarnos, ¿cuáles fueron los motivos que impulsaron a perdonar a Onésimo? En primer lugar, Filemón perdonó a Onésimo porque reconoció que Dios habitaba, que Dios vivía en su esclavo. El Señor lo había alcanzado y le había dado una nueva vida. En segundo lugar, Filemón no fue egoísta. ¿Saben? Él se humilló, se negó a sí mismo. Él entendía que no era una persona importante, él se veía así. Él no tenía un alto concepto de sí mismo. ¿Saben? Porque amaba a Dios. Y porque amaba a Dios, perdonó a su hermano. En tercer lugar, Filemón entendía que la persona que le había ofendido, ¿no? O sea, Onésimo, que había oído y había llevado cosas con él, había ofendido primero a Dios. Y si Dios es el ser más santo del universo, de todo, había perdonado a Onésimo sus pecados, ¿quién era Filemón para no perdonarlo? Ahora, en esto tenemos un ejemplo importante, y esto sucedió con David. Por ejemplo, él pecó contra Betsabé. Él pecó contra su esposo, Urías. David pecó contra su propia casa, contra sus propios hijos. Pecó contra su nación. Y saben, David pecó contra todas estas personas, es cierto. Pero en el Salmo 51 dijo, contra ti solo he pecado. En otras palabras, David sabía que sin importar cómo había ofendido a los hombres,
él entendía que primero había ofendido a Dios mucho más. Filemón comprendía algo muy importante. Él no podría disfrutar del perdón de Dios si él no perdonaba a Onésimo. Por eso lo perdonó. En Mateo capítulo 6, 14 y 15, el Señor enseña que si nosotros perdonamos los pecados, si nosotros perdonamos las ofensas, nuestro Padre Celestial perdonará también nuestros pecados. Pero si no perdonamos a otros, ¿sí?, Él no nos va a perdonar nuestras ofensas. Hermanos, Filemón sabía que no podría disfrutar del amor de los hermanos si él no perdonaba. De la misma forma, hermanos, cada uno de nosotros. Y saben, ningún creyente podrá disfrutar del amor de Dios y disfrutar del amor de los hermanos si no estamos dispuestos a perdonar. Hermanos, si nosotros queremos mostrar verdaderamente que somos cristianos, si cada uno de nosotros queremos mostrar el hecho de que somos hijos de Dios, entonces, sin importar lo que alguien nos haga, debemos perdonarlos y también amarlos. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer esto. ¿Estamos dispuestos a perdonar, hermanos? ¿Estamos dispuestos a reconocer que aquel que nos ha ofendido tiene a Dios habitando en su corazón? ¿Estamos dispuestos a no ser egoístas, más bien a humillarnos, ¿no?, a no tener un concepto mucho más de lo que debe de cada uno, y amar a Dios y perdonar al hermano? ¿Sí? Ahora, si nos han ofendido, hermanos, debemos entender que esa ofensa ha sido primero contra Dios. Y si el Señor, nuestro Dios, ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Hermanos, debemos entender lo que Dios nos está pidiendo ahora en estos versos: que perdonemos a los que nos han ofendido. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo, si nosotros queremos hacerlo, si nosotros queremos amar y perdonar a nuestro prójimo. Es un desafío para nuestras vidas. Es algo importante que debemos hacer para ser verdaderamente hijos de Dios. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en Cristo Jesús, Señor, te agradecemos por esta palabra. Y Señor, también te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des fuerza, Señor, porque nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. Señor, ese amor que has derramado en nuestras vidas nos va a impulsar a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Te rogamos que tú hagas tu obra en nosotros, Señor, que nosotros podamos mostrar que tú vives en nosotros y que también nosotros podemos perdonar las ofensas de otros. Señor, te pedimos que nos ayudes. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, buenos días, hasta la próxima semana. Dios les bendiga.